11 y 12. Amén. Gloria a Dios. A la letra dice la palabra del Señor: este Jesús es ¿qué? Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Soberano Rey, en este momento te ruego, Señor, que seas inspirando nuestras vidas por medio de tu palabra que trasciende, tu palabra que es poderosa, tu palabra que es eficaz, tu palabra, Señor, que es la que en nosotros ha confirmado el propósito de esa prioridad que genera salvación, y es conocer plenamente tu nombre, tu doctrina. Bendícenos, oh Dios, en este momento. Amén y amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén. Y vamos a hablar un poco acerca de la sanidad de la doctrina. Amén. Y hoy muchos hablan de muchas formas de doctrinas y todos dicen que esas doctrinas que tienen son sanas, ¿cierto? Pero hay un elemento que es determinante a la luz de la Escritura para saber si de la doctrina es sana o no es sana. Amén. Y es que la doctrina del Señor está compuesta por unos sellos. Amén. Y esos sellos son inalterables. Esos sellos son inconfundibles. Esos sellos son inamovibles. Amén. Gloria al Señor. Y cuando hablamos de esa identidad de sana doctrina, siempre nos preguntan: ¿y ustedes cómo bautizan? Amén. Porque la sanidad de la doctrina se enmarca en la forma del bautismo. El nuevo nacimiento define cómo es que alguien llega a la gloria de Dios. Es muy importante hablar de la sanidad de la doctrina, porque hay muchos que dicen: el bautismo es obediencia, pero no es para vivir. Pero para nosotros el bautismo no solo es obediencia, sino que es un elemento para salvación. Marcos 16:16 en adelante hay una palabra que define muy bien: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Así que creer implica participar del bautismo, y define que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Gloria al Señor. Pero la gran pregunta que siempre muchos nos han hecho es: ¿por qué bautizan en el nombre del Señor Jesús y no en la aplicación literal de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y de ahí nace la sanidad de la doctrina, en interpretar de forma correcta ese tratado que Dios da en Mateo 28:19, y en entender por qué todos los apóstoles y durante los primeros 300 años de enseñanza de evangelio puro, antes de reformas, todos los bautismos bíblicos fueron realizados en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Por eso es tan importante citar este pasaje con el que iniciamos. Este Jesús, al cual nosotros reconocemos como el verdadero Dios y la vida eterna. Este Jesús, que es la principal piedra del ángulo. Este Jesús, que es el fundamento de apóstoles y profetas. Este Jesús, que es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Este Jesús, que manifestado en carne nos reveló su nombre para vida y salvación por los siglos de los siglos. Aleluya. Este Jesús, que confirmó que en su nombre se echan fuera los demonios. Este Jesús, que confirmó que en su nombre todavía hay sanidades y hay milagros y hay prodigios. Hay poder en el nombre de Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores.
Este es un mensaje a la iglesia para refrescarnos la memoria del fundamento más grande que tenemos. Pero también es un mensaje para todos aquellos que están tropezando en Jesús. ¿Sí o no? Así es también. Porque dice que este Jesús es la piedra que muchos edificadores han reprobado. ¿Y por qué? Porque ellos no asumen por qué se bautiza en el nombre de Jesús. Vamos a empezar a mirar unos pasajes que nos llevan a entenderlo mucho mejor. Porque el nombre de Jesús es el nombre del Padre. Amén. Juan capítulo 5, verso 43. Vamos a leerlo y vamos a seguir meditando en ello. Juan 5, 43 dice: Gloria al Señor. Yo he venido en nombre de mi Padre. Amén. Y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiríais. Así que Jesucristo es el nombre del Padre eterno, pues Él asume que en su manifestación entregó la revelación del nombre que da salvación. Por eso es que aquí citamos tanto al profeta Isaías, el cual más o menos unos 400, 500 años antes de que Jesús naciese, Isaías como profeta habla lleno del Espíritu de Dios diciendo: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El que tiene a Jesús tiene la plenitud de la deidad de Colosenses 2:9, porque en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él estamos completos, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Esta es la sanidad de la doctrina. Démosle un aplauso al Rey de Gloria. Oh santo, aleluya, alabanzas. Así que Él no ha venido por su propio nombre, de algún modo hablando de la carne, sino que está dando testimonio en su humanidad del nombre que ha traído, que es ese mismo nombre de Padre eterno y príncipe de paz. Jesús es ese personaje que transforma seres humanos y que fue capaz de dividir la historia. Aleluya. Porque el nombre del Hijo es Jesús. Amén. Mateo 1:21. Vamos a leerlo también. Gloria al Señor Jesús. Mateo 1:21 a la letra dice la palabra del Señor. Y pensando él en esto, José estaba pensando en la causa de que ella concibió, pero él no la había tocado. Tremendo. Y dice que pensando él en esto, he aquí que el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Debería ser del linaje de David para que se cumplieran todas las profecías respecto al derecho al trono. Por eso Mateo lo presenta como el rey de los judíos. Y antes de hablar de su nacimiento, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, habla de su genealogía, demostrando que él es el heredero del trono y que él es el dueño de ese poder. Y le dice: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y no hay varios espíritus. Él es el mismo Espíritu. De lo cual el evangelista Juan en el capítulo 1 resalta: y el verbo fue hecho carne, y ese verbo es el Espíritu eterno, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Pedro: y vimos su gloria.
Y nosotros hoy podemos experimentar también de la gloria de Dios por la autoridad del nombre de Jesús de Nazaret. Démosle un aplauso al autor de la palabra, al dueño de las doctrinas. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que le define algo importante: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Pero es que ese Jesús es la manifestación más grande del Dios eterno para perdón de pecados al linaje de todo ser humano. Y ahí está la sanidad de la doctrina. Gloria al Señor Jesús. ¿Y por qué tenía que suceder así? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, aleluya, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No una parte del Dios, no, Dios con nosotros. Así que el que tiene la autoridad del nombre de Jesús tiene la plenitud de la sanidad de la doctrina. Alguien que lo crea, que le dé un aplauso al Señor Jesús en esta hora, porque en ese nombre está toda la salvación del linaje del ser humano. Alabanzas a Jesús. Porque el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Juan 14:26. Vamos a mirarlo también. La sanidad de la doctrina. ¿Por qué bautizamos en el nombre de Jesús? Porque Jesús es el nombre del Padre eterno y príncipe de paz que se nos manifestó. Jesús es el nombre del Hijo. Y también lo dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él, el Espíritu eterno, el soberano de toda gloria, el dueño del poder, el que da sanidad a las naciones. Amén. Y el que hace en su nombre la sanidad de la doctrina. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, para quitar el imperio de la muerte al que lo tenía, esto es, al diablo, y demostrando que Él es el Todopoderoso, con una herramienta de muerte le quitó el imperio al diablo. Y a todo aquel que cree en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues bien está escrito en Juan 1:11 y 12, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, Jesucristo, aleluya, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay un montón de grupos que aparecieron por ahí diciendo que decir Jesucristo no es correcto. Pero es que Jesucristo es la forma de expresar el nombre compuesto de aquel que Jesús, que significa Jehová es salvación, y Cristo, que significa cuerpo, que se hizo carne, que Él es el Mesías, que Él es el resultado de las profecías, y que en Él está la sanidad espiritual y física. Bendito el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Así que Juan 14:26 define que el nombre del Espíritu Santo es Jesús también. Y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Porque es en el nombre de Jesús que somos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la naturaleza de Dios. Y cuando alguien es lleno de la unción, está recibiendo una porción de la misma gloria del Señor. Es por eso que Pedro tiene que decir que somos participantes de la naturaleza divina. Y esto es algo demasiado grande, demasiado glorioso, demasiado sublime. Démosle una alabanza y un aplauso fuerte al autor de ese poder, porque ha querido llenarnos de su gloria y de su presencia hasta este tiempo. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Así que en el nombre de Jesús somos llenos del Espíritu Santo. Y dice: Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que se os ha dicho. Y hoy el mundo debe recordar estos principios, porque también dice Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y está hablando de esa plenitud de la deidad en la faz de Cristo. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesús. Porque Mateo 28, 19 dice en el nombre, definiendo un propósito singular en los títulos y en las manifestaciones de Dios. Amén. Y es importante resaltarlo. Cuando allí dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Padre no es nombre propio, es un sustantivo que califica a un sujeto que sí tiene identidad puntual. Amén. Y Él es el Padre eterno y príncipe de paz. Él es el Hijo por cuanto participó de carne y sangre y nació. Y Él es el Espíritu de verdad. Y hasta hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, suceden todas las obras, resultado de la unción. Y en el nombre de Jesús hay liberación, hay revelación. Y en el nombre de Jesús hay sanidad divina también. Pero sobre todo en el nombre de Jesús es el nuevo nacimiento. ¿Por qué bautizamos en el nombre de Jesús? Porque no hay otro nombre, como lo citamos al inicio, bajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hay muchos que dicen, no, es que Pedro se equivocó. Es imposible que un hombre lleno del Espíritu Santo se equivoque. Lo que hay que hacer con Mateo 28, 19 es saberlo interpretar. Pero Pedro entendió que ese Jesús es Padre eterno. Por cuanto Pedro mismo con los 12 le escuchó hablar, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y si alguien dice que es diferente, entonces tiene varios Espíritus Santos cuando habla de personas distintas. Y no pueden haber varios espíritus. Pero hablar de personas distintas hace que muchos vean dos espíritus en la deidad. Porque dicen que uno es el Espíritu Santo y que otro es el Padre. Pero el Padre es el mismo Espíritu eterno. Y ese mismo Espíritu eterno fue hecho carne y vimos su gloria. Hay poder en el nombre del Señor. Digamos gloria a Dios. Así que dice en el nombre singular, no plural, de aquellas formas, títulos, manifestaciones como Dios se dio a conocer al mundo para otorgar salvación. Ese nombre es Jesucristo. También lo define Juan 14, 8. Vamos a leerlo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Porque Felipe, aunque ya llevaba un tiempo generoso caminando con Jesús, solo lo estaba viendo como hombre. No había podido entender que en él estaba la plenitud de la deidad. Y entonces, claro, Jesús en su humanidad está hablando del Padre. Yo y el Padre que me envió. Y entonces, resulta que Juan no necesita de pronto esa misma explicación, porque Juan presenta a ese Cristo como el unigénito, como el enviado y como el verbo que se hizo carne. Pero Felipe todavía tiene inquietudes al respecto y tiene que decirle al Señor directamente en persona. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9 de Juan 14. Aquí está la sanidad de la doctrina declarado desde los labios de Jesús. Amén. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros
¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Eso solamente lo puede decir Jesús, porque en él habitó corporalmente la plenitud de lo divino. Yo soy Oweimar y yo no puedo decir que el que ha visto a Oweimar ha visto a Reinel. Es imposible, porque en ese caso sí somos personas distintas. Pero en la plenitud de Dios se entregó la plenitud de la revelación del mensaje solo en una persona, la faz de Cristo. Pues el Espíritu Eterno, que es el mismo Padre de gloria, no es persona. Pero para que nuestra mente finita lo pudiera entender, entonces desde el antiguo pacto se habla de la voz de Dios, de los ojos de Dios, de los oídos de Dios, de las manos de Dios, de los pies de Dios. Pero Él es Espíritu Eterno y como tal no es persona. Pero nos reveló su amor y la plenitud de su todo en la faz de Cristo como persona. Démosle un aplauso porque Él hizo todo eso por amor, por amor, por amor de nuestra salvación. Aleluya. Y Jesús sigue diciendo en el verso 10, esta es la sanidad de la doctrina. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esto es demasiado claro, no hay que buscarle cosas por otra parte. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, es decir, aquí estoy, Él o aquí. Aleluya. Él hace las obras, definiendo que Jesús en la sola carne no habría podido hacer nada, pero es que en Él habitó corporalmente la plenitud de lo divino. Y por eso tantas obras extraordinarias se desarrollaron. De cierto os digo, versículo número 12. Voy a leer el 11 también. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y está otra vez hablando de la puntualidad entre la humanidad y la divinidad de Jesucristo. No es que haya otro, porque ya desde los textos anteriores ha definido que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el Padre por el cual Felipe está preguntando. Digamos gloria a Jesucristo. Entonces, ¿por qué bautizamos en el nombre de Jesús? Porque primera de Juan 5:20 también lo define. Nos quedan unos instantes para concluir este importante tema. Gloria a Dios. Primera de Juan 5:20 dice la Biblia. Gloria a Dios. Y si alguien ahí lo encuentra primero que yo, también lo puede leer. Primera de Juan 5:20 dice, gloria a Dios. Desde el 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La gran diferencia es que los hijos de Dios andan según Dios y los hijos de la iniquidad viven en desobediencia sin tomar la palabra. Verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios, está hablando de la plenitud de la humanidad de Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y allí hay un punto para decir de ese mismo Jesucristo que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Alabanzas al nombre de Jesús. Y después de definir que ese Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna y no es otro, define una puntualidad que el mundo necesita. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Gloria al Señor. Porque Felipe, ¿por qué bautizamos? Porque los apóstoles, todos los que hicieron bautismo, lo hicieron en el nombre de Jesús. Felipe bautizó en el nombre de Jesucristo. Hechos 8:16.
Hechos capítulo 8, verso 16. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Estaba hablando del derramamiento del Espíritu Santo y de que los hermanos hablaban en lenguas. Y hoy el que es lleno del bautismo del Espíritu Santo también habla en lenguas según el Espíritu le da que hable. Pero para ese momento, en lo que data el texto dice, aún no había descendido sobre ninguno de ellos la unción del Espíritu Santo, habían hablado en lenguas, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Así que aquí se define que todos los que oyeron el mensaje en Samaria fueron bautizados en el nombre de Jesús. Después vemos a Felipe también bautizando al etíope. Y naturalmente él está haciendo lo que hizo Pedro y lo que él entendió en la interpretación correcta de Mateo 28 y 19. Ese Jesús es mi Padre eterno, ese Jesús es Dios fuerte, ese Jesús es el príncipe de paz, Él es el gran yo soy que se nos manifestó, Él en carne como hijo, pero sigue siendo el Espíritu de gloria. Alabanzas, digamos gloria a Dios, digamos hay poder en el nombre de Jesús. Porque Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Hechos 10:48. Hechos 10:48, la Biblia dice: entonces respondió Pedro desde el 47: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Hay que resaltar que él venía con una parte de la congregación de los de la circuncisión judíos, pero que aquí también hay prosélitos y en este caso los que están recibiendo la palabra son los que habitan en la casa de Cornelio, no son judíos, pero recibieron el bautismo también en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué hay que aclarar esto? Porque hay muchos grupos que enseñan que es que los judíos ya tenían al Padre eterno y que ellos ya conocían desde el Antiguo Testamento, pero que no habían reconocido a Jesús y entonces que por eso se bautizaron en el nombre de Jesús. Pero aquí vemos que los gentiles que han de ser salvos y han de ser inscritos en el libro de la vida, también deben ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Por qué? Porque pasa mucho de lo que pasa hoy en día. Llevamos tiempo haciendo reuniones familiares de amistad y charlas con muchos amigos, pero cuando llegamos a esta puntualidad es donde muchos todavía se sienten confundidos, y es por eso que debemos resaltar esta palabra. Gloria al nombre de Jesús. Tanto judíos como gentiles, para entrar en el reino de los cielos, nacieron de nuevo del agua y del Espíritu, afirmando la autoridad del nombre de Jesús. Porque Pablo también bautizó y fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Hechos 19 desde el 1 al 5. Es el testimonio de Pablo, apóstol a los gentiles, y él predicó en Éfeso, predicó en Macedonia, fue hacia Grecia, después tuvo que defender su discurso frente a los que lo acusaban en Mileto, después fue a Troas, hizo un trabajo impresionante, y en todos esos lugares, ¿sabe cómo bautizaba? En el nombre de Jesucristo. Y por la autoridad del nombre de Jesucristo, estuvo dispuesto a entregar su vida. Y fue así como Nerón en Roma lo decapitó. Pero nunca renunció a la autoridad de la sanidad, de la doctrina. Hoy hay gente que se está dejando enredar, que se está dejando persuadir porque no están estudiando bien la palabra. Y hay que decir lo que hace algún tiempo he venido recordando: ojos que no leen, con razón que no entienden. Y el Señor no solo dijo lea, el Señor dijo escudriñad las Escrituras. Digamos gloria a Dios. Hechos 19 del 1 al 5 define un testimonio maravilloso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan.
Aquí entonces estamos encontrando el testimonio bíblico que los que fueron bautizados por Juan para arrepentimiento no llevaban ningún nombre en el bautismo y por lo tanto les era necesario volverse a bautizar. Y algunos dirán, ¿cómo así, hermano? ¿En dónde está eso? Lo estamos leyendo en Hechos 19:3. ¿En qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. No les dice que bautizó con bautismo de nombre. Diciendo, gloria al Señor, al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Ese Jehová, salvación nuestra, hecho carne, eso es lo que significa. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí está la sanidad de la doctrina. Démosle un aplauso al autor de la palabra. Aleluya, aleluya, alabanzas al Rey de Gloria. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y es por eso que nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, hemos impuesto las manos y en muchas ocasiones hemos visto el testimonio de que los hermanos llenos del Espíritu Santo hablan en lenguas. Y así no sea en un culto, hay gente que sabe vivir su culto racional y a solas con Dios allá en su cuarto hablan en lenguas llenos y extasiados del poder de la gloria de Dios. Así que yo quería resaltar estas notas bíblicas en este día para hablar de que la sanidad de la doctrina se define de una manera importante en la forma como nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Y aquí se define que todo eso sucede por el nombre de Jesús. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta riqueza que nos ha entregado esta noche a la luz de la Escritura, y que nuestros amigos, nuestros familiares, los simpatizantes, los niños, los adolescentes, los amigos de diferentes denominaciones puedan recibir la revelación, que puedan decir un día, como lo dijo también Saulo, que también es Pablo: lo que recibí no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Y cuántos nos gozamos porque el Señor Jesucristo sigue revelando su palabra y la identidad de su nombre? La doctrina del nombre de Jesús es la doctrina más importante, y hay lugares donde dicen que les hablan de doctrina, pero la gente no ha podido entender la revelación del nombre. Pero hoy hay aquí uno que está revelando su nombre y que también sigue dando Espíritu Santo para todo aquel que lo cree. Soberano Dios maravilloso, gracias te damos por esta palabra. Gracias te damos, Señor, por esta revelación. Oh Santo, gracias porque hasta hoy hay Espíritu Santo en abundancia para aquel que lo quiera recibir y lo pueda creer. Oh Sabahati Yesini Oh Mati Yesini Namati Sayuhatini Tuihababdini Yus. Yo quiero invitarle que se mueva en el ambiente del Espíritu esta noche, y que si usted quiere adorar a Dios, lo adore con libertad, porque lo que confirma la llenura del Espíritu Santo en los hombres y en las mujeres de Dios es precisamente la revelación de la autoridad del nombre. Y como lo dije cuando empezamos, lo reitero para cerrar esta transmisión: Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por muchos edificadores, o por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12, la sanidad de la doctrina es esta: y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Si tú quieres ser salvo, necesitas tomar las llaves del reino obedeciendo al Señor. Arrepiéntete, bautízate en el nombre de Jesús y sé lleno del Espíritu Santo de la promesa. Gracias, Señor Jesús, por esta bendición. Santidad hay en el nombre de mi Señor.
Cada vez que lo pronuncio, siento algo hermoso en mi ser y mi espíritu se eleva, Señor, llegando gracias. ante ti. Señor, gracias. No puedo pensar en nada. Solo pienso en ti, Jesús. Pienso en ti, Jesús. Tú eres mi razón de ser. Eres la luz de mi existir. Eres principio y aleluya. Eres la roca de mi fe. Él es principio y el fin. Él es el gran yo soy rey, Señor de los señores. Tú eres todo en mí. Tú eres mi razón de ser. Eres la luz De mi existir, eres el sol que brilla en mí. Eres la roca de mi fe. Eres principio y el fin. Eres el gran yo soy rey, Señor de los señores. Tú eres todo en mí. Nunca me había sentido tan cerca de ti. Eso me da alegría y a la vez me da temor. ¿Dónde estás? Lo cubres todo con su resplandor. No hay razones para nada. Oh, santo, santo, santo. Como lo dijo el apóstol Pablo, al único y sabio Dios. Hoy hemos hablado de unicidad. Dios es uno y uno es su nombre. Hoy hemos hablado de divinidad. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Hoy hemos hablado del monoteísmo. En la Biblia hay un solo Dios, un solo mediador. Aleluya. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Y sigue confirmando esa extensión de tu reino. Que muchos aquellos que teniendo un oído sensible y un corazón sensible a tu voz, hoy pueden sentir a través de esta enseñanza tu presencia, tu palabra, obrando para salvación, obrando para vida. Todos los que fueron bautizados en el nombre de Jesús hicieron después de haberlo entendido, pues es para perdón de pecados. Y el pecado no viene en el ADN, el pecado se consuma por conciencia. Por eso los niños no deben ser bautizados, pero en la Biblia todos los niños fueron presentados. Y cuando se tiene discernimiento y uso de razón y comprensión, se recibe la doctrina, se acepta la palabra y se toma el pacto de nacer de nuevo, asegurando que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús y hasta una próxima oportunidad en el nombre de Jesús.